Bienvenidos nuevamente, soy Freddy Gustavo Gattari para presentarte la segunda parte de la introducción general a las epístolas del apóstol Pablo o cartas paulinas. Las cartas de Pablo, dificultades del lenguaje y estilo. Entonces, una de las tareas en el estudio de esta materia va a ser hallar argumentos apropiados para hacer frente al planteamiento de los detractores. De todas maneras, este hecho de que hayan argumentos contrarios, argumentos, surjan ideas diferentes a las que normalmente aprendemos en las congregaciones, son un desafío, especialmente en el campo académico. Y vale la pena preguntarnos de todas maneras si las epístolas que estudiamos son auténticas. Eso nos va a impulsar a estudiar, analizar, revisar y vamos a llegar a unas conclusiones muy interesantes, que lejos de apartarnos de la fe o desmotivarnos, desalentarnos, más bien van a hacer que tengamos una fe mucho más sólida, una fe mucho más razonada. Y por supuesto, esta discusión sobre la autoría de los libros de la Biblia ha apasionado a los teólogos y algunos han desmayado, podríamos decir, en el camino y han abrazado las ideas de los histórico-críticos, pero otros se han afianzado mucho más y han escrito poderosos libros, tremendos libros, que argumentan a favor de lo que siempre hemos creído, por ejemplo, de que las cartas de Pablo realmente son de Pablo. Fuentes escriturales utilizadas por Pablo. ¿Pablo habrá utilizado material extrabíblico? ¿Cuáles serán esos materiales extrabíblicos? ¿O solo se basó en el Antiguo Testamento? Eso es lo que veremos en esta parte. Evaluando al apóstol por sus epístolas, se observa un notable conocimiento, por ejemplo, de los escritos anteriores a la época del Señor Jesús. Ahora, no podía ser de otra forma, ¿verdad? Un judío como Pablo había sido formado desde la infancia, primero en el hogar. Recuerden que los israelitas obedecían lo que dice Deuteronomio 6, de que la palabra de Dios debía ser compartida, establecida en la mente, en la vida de los hijos, desde el hogar. Más tarde, como judío, también participó como fariseo en la sinagoga, en el estudio de la palabra, en la adoración a Dios, en las oraciones. Pues los judíos no se excluían de la sinagoga y Pablo no era la excepción. En su juventud, bajo el sistema de formación para los rabíes, como son conocidos hoy, o maestros de la ley judía, también fue formado. Había una inclinación especial de él para estudiar la escritura mucho más allá de lo que un judío común lo hacía. Como defensor celoso de las tradiciones judías, estudió los escritos del canon hebraico y también del canon alejandrino, que incluía los escritos deuterocanónicos. Una pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿cuántas versiones de la escritura había hasta ese momento a las que Pablo pudo acceder? Número uno, las del canon hebraico. Y número dos, las del canon alejandrino. El canon hebraico, es decir, los libros que conocemos como el Antiguo Testamento, escritos en hebreo y en arameo, y del canon alejandrino, es decir, esos mismos libros traducidos del hebreo al griego, y que era común verlo, leerlo, especialmente en territorio egipcio, pero también en algunos lugares
por ejemplo, de Judea y los lugares donde vivía Pablo. Al igual que los primeros cristianos, Pablo siguió el método de Jesús para citar el Antiguo Testamento. Bastante peculiar este detalle. Sigamos viendo sobre las fuentes escriturales utilizadas por Pablo. La principal fuente del apóstol es el Antiguo Testamento, aparte de la revelación o inspiración del Espíritu Santo. Lo que encontramos en sus cartas no es una copia del Antiguo Testamento, salvo en algunos pasajes específicos. Pero lo que encontramos es interpretación de esos pasajes bíblicos y un material nuevo que por revelación, por iluminación, por dirección del Espíritu Santo, él pudo escribir, constituyéndose para toda la iglesia en un material doctrinal espectacular. Todos los escritos paulinos están impregnados entonces de lo que enseña en los libros que comúnmente llamamos Antiguo Testamento. La base escritural para justificar lo que enseña, lo que plantea, lo que exhorta, está ahí precisamente en la escritura del Antiguo Testamento. Interpretación escatológica y cristológica de Pablo. Por inspiración del Espíritu Santo, Pablo también trata asuntos relacionados con el futuro. Por supuesto, los judíos se preguntaban cuándo se iban a cumplir las profecías de Ezequiel, de Daniel, Jeremías y otros más. Y estando ya como discípulos de Jesucristo, se preguntaban, ¿y cuál es el futuro del pueblo de Dios? ¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Qué ocurrirá con el cuerpo humano? ¿O es que a Dios solo le interesa el alma o el espíritu? ¿Y qué hay del cuerpo? ¿Cuál será el futuro del cuerpo? ¿Qué será del reino de Cristo? Es cierto que ha sido establecido ya con su primera venida, pero ¿qué hay de las profecías que dicen que el Mesías tiene que sentarse en el trono eterno para gobernar? Entonces, estos aspectos son respondidos de una y de otra manera por el apóstol Pablo, pero también por otros apóstoles, pero en este caso nos toca estudiar las de Pablo. En sus cartas entonces expone los resultados de su análisis y la interpretación que realiza de las profecías de los libros del Antiguo Testamento. La exégesis de Pablo sobre el Antiguo Testamento mantiene una estrecha relación en formato y forma, pero no en contenido, con la exégesis que realizaban los rabinos. Recordemos que la exégesis es un método de interpretación consistente en varios pasos. La exégesis no es nueva. Antes de la época de Pablo, antes de la época de Cristo, ya se había establecido la exégesis, la forma de extraer de la escritura su significado verdadero. Por lo tanto, en cuanto a esos pasos de ese procedimiento, los fariseos, los rabinos fariseos, tenían un procedimiento que se llama peser, que veremos en capítulos más adelante en detalle, y vemos que el apóstol Pablo utiliza precisamente esos pasos, esa forma de hacer exégesis. Ahora, uno de los temas bastante peculiares que trata el apóstol Pablo es sobre la ley. Y esto hay que conectarlo con las tradiciones judías. Por lo tanto, surge la polémica, ¿verdad? Es cierto que el apóstol Pablo dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero al decir esto, ¿qué está diciendo? Que los cristianos ya no tenemos ley, de que todo el Antiguo Testamento no tiene que ser considerado, porque es ley y no es parte de la gracia. Pues esta pregunta la vamos a dejar por el momento sin respuesta porque
habrán capítulos especiales donde precisamente a la luz de los escritos de Pablo y también con el análisis cultural de los judíos y de lo que pasó con la palabra de Dios antes de Pablo, vamos a poder dar respuesta apropiada. Las técnicas de utilización de las citas del Antiguo Testamento que utiliza el apóstol Pablo. Encontramos que por lo menos hay unas 90 citas textuales de la Torá o de la ley de Dios. Más de la mitad de esas citas se encuentra en su carta a los romanos. Otro tanto vamos a encontrar distribuido, por ejemplo, en las epístolas pastorales, en Corintios, en Gálatas y, por supuesto, el libro de Hebreos, que es muy interesante de ser evaluado. Al parecer, la razón fundamental es que los destinatarios estaban familiarizados con ella. Prosiguiendo entonces, al parecer, la razón fundamental por qué el apóstol Pablo utiliza pasajes del Antiguo Testamento es porque los destinatarios de una o de otra manera estaban familiarizados con esos libros precisamente. En Tesalonicenses, Colosenses y Filipenses no hay citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Aparentemente es porque sus destinatarios provenían de la cultura greco-romana y no la cultura judía. Por lo tanto, podemos concluir de que no estaban familiarizados con el texto hebreo y el apóstol Pablo sabiamente entonces realiza un abordaje distinto cuando escribe el contenido de estas cartas. También es interesante ver que el apóstol Pablo utiliza una versión especial de la escritura, lo que se conoce como el texto masorético. Ese texto compuesto por los masoretas, escribas y sabios de la palabra de Dios que ordenaron los escritos del Antiguo Testamento. Recordemos que estaba la versión de la palabra de Dios hebrea y también la versión griega conocida como Septuaginta. La pregunta es, ¿cuál de las dos versiones usa con preferencia el apóstol Pablo? Pues el texto masorético y no la Septuaginta. Un ejemplo, Habacuc 2:4. El texto masorético dice, mas el justo por la fe vivirá. La versión de los 70 dice, mas el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo en Romanos 1:17 utiliza entonces el texto masorético que expresa, mas el justo por la fe vivirá. Paralelos de las citas de Pablo con los escritos judíos de la época. En sus citas de la escritura, Pablo no se ajusta a la versión griega, entonces, sino al texto masorético. Se puede observar también que hay porciones de la escritura en los que Pablo efectúa cambios, no porque los cita de memoria y no tiene al alcance el texto escrito del cual copiar o transcribir, sino porque él utiliza las versiones más confiables a las que se podía acceder en ese tiempo. Otras fuentes utilizadas por Pablo. Al parecer también recibió influencia de los escritos más importantes de la comunidad de Qumran, como el documento de Damasco, la regla de la comunidad y el libro de guerra. También se sabe que la formación de Pablo en las fuentes clásicas griegas le llevó a utilizar algunas fuentes literarias paganas. Cuando a los corintios les dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33. Esa frase la toma de Menandro, un comediógrafo griego del siglo IV antes de Cristo. Ahora, la expresión comamos y bebamos que mañana moriremos es una expresión que estaba en la ciudad de Tarso
en la inscripción de una gran estatua que había en la plaza principal de esa ciudad.